Resumen del libro Los infiernos de la mujer, no más. Autora Rima de Balbón. La tejedora de palabras. Inicia la historia con Rodrigo, que contempla a una mujer a la que los rayos del sol le hacían ver el cabello como de fuego, y que, además, cantaba con voz melodiosa según le pareció. Esta escena lo hizo quedar petrificado, por lo que Eva le preguntó qué le pasaba. Este preguntó que quién era la mujer, y ésta le respondió que era la profesora de clásicas. El joven la ve con otros ojos, ya no le parece hermosa. Empiezan a hablar de su apariencia desaliñada, poco adecuada para una profesora. Rodrigo se matriculó a clases con ella y veía por momentos a la profesora hermosa como la vio por primera vez, pero después volvía a la realidad de su apariencia andrajosa. En las clases, el muchacho quedaba atrapado por las palabras de las historias que la profesora narraba. La profesora empezó a escribirle en sus exámenes, ensayos y hasta en papelitos lo inteligente que era, y que juntos eran una pareja excepcional. En una ocasión, hasta llegó a entregarle una copia de la llave de su casa y un mapa, para que escapara de la sombra de sus padres y siguiera su destino. A pesar de la repugnancia que le generaban las declaraciones de amor que le hacía la profesora, un día Rodrigo la acompañó hasta su auto y ésta se ofreció a llevarlo hasta su coche, pero al final, como envuelto en un hechizo, la acompañó a su mansión. A la semana siguiente, los muchachos le preguntan a la profesora si no ha escuchado sobre la noticia de la desaparición de Rodrigo, el cual no ha sido visto, pero la profesora asegura que debe estar con sus parientes de Miami. Continúa la clase con el tópico de Homero, cuando Héctor vuelve a ver a la profesora con otros ojos. Ante él es hermosa como una diosa. El secreto mundo de abuelita Anacleta. Trata el cuento de la abuelita Anacleta, una señora de 90 años que vivía en su cama entre las sábanas y gustaba de balbucear para sí misma, pero de vez en cuando se ponía a dar órdenes con su vozarrón herrumbrado para que los de la casa la atendieran. La señora se caracterizaba por sus vaticinios en los asuntos de la familia y por estar informada de todas las últimas noticias, ya fuera de política, economía, ambiente o fútbol. Todo esto gracias a su Walkman. Un día los nietos quisieron regalarle en son de broma unos bolos. Para su sorpresa, ella estuvo encantada con el regalo. Días después pidió su ropa de salir, se vistió y preparó para ir a la bolera. Aseguró la señora que ella iba a hacer noticia. Abuela nonagenaria, campeona mundial de bolos. El corrector de la historia. Trata sobre la vida solitaria de una mujer adulta cuyos hijos crecieron y que tiene por única compañía la camioneta que parquea su vecino enfrente. A veces sueña con ir hasta la casa del vecino y presentarse para entablar una relación, pero su origen hispano la detiene porque sabe que la verán con desprecio. La protagonista se fue de vacaciones unas semanas con sus nietos a la playa y al regresar venía decidida a hablar con su vecino, a llevarle un pastel y decirle lo importante que era su presencia para ella. Pero al llegar a casa se encontró el lamentable hecho de que su vecino se había quitado la vida el día anterior y le había dejado una nota compartiéndole sus pensamientos. Él también pensaba en ella como su única compañía. En su auto, como un símbolo de compañerismo, la mujer solamente pudo llorar. El carro de la rutina. Es un breve relato de la noche de bodas de una mujer y su reacción ante el trato poco amoroso recibido por parte de su esposo, que le hizo buscar en la memoria las promesas y muestras de afecto del tiempo que fueron novios. Se sentía realmente mal, pero al final, cuando él llegó a preguntarle ¿cómo has pasado hoy?, ella solo pudo responder de maravilla, mi amor, de maravilla.
asumiendo el papel esclavista que para muchas mujeres supone el matrimonio. Los males venideros. Describe la admiración que siente una escritora por una nueva computadora. Está asombrada de la facilidad con la que ahora podrá escribir sus cuentos, pero también se sintió extraña al rato por no poder oler y sentir lo que escribía. Tituló a uno de sus cuentos Los males venideros y empezó a imprimir el documento, leyó el escrito y solo tuvo que hacer un par de ajustes para que quedara bien, pero no reconoció lo escrito como hecho por ella. Cree que la máquina usurpó su papel de escritora, la desconectó enojada. La noche siguiente estaba la escritora trabajando en su computadora cuando vio a un hombre extraño en el jardín con las llaves de su casa. Se cuestiona si eso será parte del cuento que escribió la computadora. Se dio cuenta que no tiene sentido hacer esfuerzo, por lo que se quedó estática esperando que el hombre entrara. Brigada de la Paz. Unos soldados están atrincherados esperando la llegada de un gran ejército. Son pocos por lo que están asustados. Escucharon aproximarse a unas voces cantando y se les acrecentó el temor. Cargaron los rifles. Vieron aproximarse unas banderas blancas, pero creyeron que era una trampa, por lo que dispararon. Cuando al rato se aproximaron, se dieron cuenta que a lo que le habían disparado era a mujeres que cantaban por la paz. El infierno. Narra brevemente cómo una mujer cansada de la rutina decide cambiar y experimentar la libertad, la música, la danza. Empezó a compartir su amor con los hombres, pero esto la llevó a experimentar amargura. Volar de un hombre a otro la hizo extrañar la rutina y quiso volver, pero no pudo. Lo que al principio le pareció el cielo se convirtió en un infierno. Una estrella efímera. La narradora, una persona con la edad avanzada y aquejada por dolores, de pronto se siente rejuvenecida al ver una estrella. Sabe que no debe exaltarse por su corazón, pero la visión de la estrella la conmueve. Quiere aferrarse a ella hasta el final de sus días. En eso la estrella se hace grande y empieza a moverse hacia su ventana. Cayó en la realidad. La estrella solo era el foco de un avión. Libelo de repudio. Una peluquera discute con su esposo que quiere divorciarse. Ella no quiere, ha sacrificado mucho por su familia como para perderlo ahora. La discusión se ha repetido varias veces. Al fin el marido accede a no divorciarse. Ella siente que su marido trama algo. Empieza a sospechar que su marido la puede envenenar y hacerlo pasar por suicidio. Piensa que su esposo le cambió el soporífero por raticida y esa noche se duerme sin saber si al día siguiente despertará. Augusto, discípulo de Pitágoras. El narrador describe a un hombre que está esperando en una oficina. Mientras tanto, se pone a observar el lugar. Aparentemente le habían enviado el terco equivocado y estaba ahí para solucionar el asunto. Al despedirse, el gerente de la tienda le dijo ser Paris de Troya. El hombre le empezó a relatar las hazañas de Paris en el libro de Homero, y el encargado se enojó. Ambos empezaron a hablar de hechos del libro como si el gerente realmente fuera Paris. Este último se puso furioso en su locura, y mientras tanto el hombre salió de la tienda. En la entrada se topó con el narrador, y el hombre le señaló al gerente y le indicó que era Paris. El narrador se dio cuenta que su amigo estaba también loco, pues ahora creía realmente en el pitagorismo. Se creía un escogido en el camino a la perfección. Se despidieron. Más tarde, el narrador vio en las noticias que su amigo se había accidentado sin poder alcanzar su reciente objetivo. Cruzada intergaláctica. Un extraterrestre redacta un informe sobre un planeta para la suprema espacialidad. Dicho planeta es la Tierra. El habitante del espacio indica que el planeta alguna vez fue prometedor, pero que fue viniéndose a menos con el paso del tiempo por sus propias invenciones y el terrorismo. El extraterrestre asegura que lo que quedó de la Tierra debe desecharse.
En una postdata, el oficial espacial indica que el experto en evaluación espiritual considera que las enseñanzas de Jesús son buenas y que podría ser provechoso incorporar dicha doctrina en el imperio galáctico. Una vez más, Caín y Abel. Los superiores del ejército sandinista y el de la resistencia admiran a los soldados y aseguran que tienen una buena actitud, perfecta para empezar la batalla. Otros opinan que se les ve sin temor y como drogados, que la batalla no va a terminar bien. Cuando dan la señal de fuego, los soldados dejan las armas en el suelo y corren unos hacia otros con los brazos abiertos para darse un abrazo al grito de "Somos hermanos". Comprobación de lo ya comprobado. El hombre, cansado del tiempo, empezó a disparar a todos los relojes que encontró, empezando por su reloj de pulsera. Cuando hubo disparado a todos los de la casa, fue y disparó a los relojes del pueblo. Se dejó caer en un poyo y gritó descorazonado por no poder acabar con el tiempo, porque a pesar de ser un hecho sabido, disparó a los relojes. ¿Por qué a pesar de ser un hecho sabido disparó a los relojes? Le preguntó un hombre. Llorando contestó que ponía a prueba su propia estupidez, ya que solo un imbécil se atreve a medir su pasajera humanidad con el tiempo sin fin. Justicia distributiva. Cuenta la historia de un hombre multimillonario que invertía y gastaba grandes cantidades de dinero. Un día, ese hombre se sintió deprimido. Asistió a consultar a psicólogos, psiquiatras y hasta nigromantes, pero nadie le ofrecía una solución. Una noche de insomnio se puso a leer la Biblia y decidió desprenderse de todo. Fundó un hospital para los que tenían menos. El hombre murió en el pollo de frío con una sonrisa en el rostro. Al poco tiempo el hospital fue declarado en bancarrota, ya que sus administradores se robaban el dinero que el exmillonario destinó a los pobres, los cuales estuvieron en la cárcel por poco tiempo.